esta jornada de celebración del 5º centenario Filipinas de los 500 años del primer bautismo. Vamos a comenzar con la parte académica y quiero agradecer al señor Nuncio de su Santidad en España que nos acompañe, también a nuestro obispo conciliario, don Fidel Herráez, a la rectora de la Universidad CEU San Pablo, al almirante asesor de la GEMA para la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, a la directora de la Cátedra Elcano, que es la que ha organizado el acto, al director del Colegio Mayor, que nos ha cedido sus magníficas instalaciones, al capitán del navío, don Juan Camaño, uno de los culpables de que en su día pusiéramos en marcha esta cátedra, y agradecerles también a todos ustedes su presencia. Para la Asociación Católica de Propagandistas y para la Fundación Universitaria San Pablo CEU es un honor contar en este acto con la presencia del nuncio de su santidad. En efecto, en 1521, hace 500 años, en el marco de la expedición de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, fueron bautizados los primeros filipinos que abrazaron la fe católica. Esta expedición llevaba consigo varios capellanes, lo que es prueba de la importancia que se daba en la organización de las empresas navales españolas a la difusión del cristianismo. Aquellos hombres que salieron de Sevilla en 1519 tenían como finalidad conocer mejor el mundo en el que vivían, encontrar a través de tierras y mares desconocidas rutas hacia aquellos territorios de los cuales podían provenir alimentos y bienes que quería Europa, que deseaba Europa, y eran, por lo tanto, unos embajadores del mundo en que vivían, que llevaban también su cultura y su fe. Eran hombres que tenían una gran fe en sí mismos, para comenzar, porque si no era muy difícil que se hubieran embarcado en semejantes empresas. Eran hombres que tenían también una gran fe en sus conocimientos, en su capacidad de esfuerzo y, por supuesto, una gran fe en Dios. Si leemos los testamentos de Magallanes, del Elcano, la crónica de Antonio Pigafetta y de otros varios, observaremos que siempre la religión ocupa en ellos un papel importante. Esta expedición, tras numerosas vicisitudes, logró la primera vuelta al mundo en 1522, en un momento en que estaba al frente de la misma Juan Sebastián Elcano. Para recordar esta efeméride, para contribuir a la mejor difusión y a su mayor conocimiento, se creó en su día la Cátedra Internacional CEU Elcano, primera vuelta al mundo, que se puso en marcha mediante un convenio con la Armada. Su directora, la doctora María Saavedra, fue nombrada en un acto conjunto de las 3 universidades del Grupo CEU, en el que estaban la rectora de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y el rector de la Universidad CEU Abad Oliva de Barcelona, que además es el presidente de la Asociación Española de Amigos del Pacífico. Posteriormente a esta cátedra se han accedido numerosas instituciones académicas de diversos países y ha contado además con el patrocinio de MAFRE. Como cátedra interuniversitaria ha llevado a cabo diversas actividades conmemorativas, conferencias, publicaciones, viajes. Hace poco la directora de la cátedra estuvo en Guam y en el mes de septiembre celebraremos en Barcelona un congreso internacional en el que se unen la Universidad Abad Oliva CEU, la Asociación Española de Estudios del Pacífico, la Cátedra CEU Elcano, el Instituto de Historia y Cultura Naval, Casa Asia, etcétera, y en el que también nos gustaría poder contar con la presencia del nuncio en España. Bien, en una celebración de carácter histórico, de carácter académico, tenemos muy presente la parte espiritual, porque no hay que olvidar que estamos en una casa que es obra de la Asociación Católica de Propagandistas y que por lo tanto tienen la presencia de los católicos en la vida pública y en la presencia, difusión de la cultura católica, uno de sus objetivos principales. Y es por eso que hoy sentimos una gran satisfacción de poder acoger aquí a este acto, un acto verdaderamente católico en el sentido de universal, cuando conmemoramos la primera vuelta al mundo, y acogerlo bajo la presidencia de un nuncio filipino, que es sin duda una buena prueba del éxito obtenido por la labor evangelizadora de España. Y sin más, vamos a comenzar con el acto propiamente dicho, y en primer lugar cedo la palabra a la doctora María Saavedra, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, primera vuelta al mundo. María, cuando quieras y cuando te ceda el micrófono, claro.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alfonso. En primer lugar, querría agradecer, aunque tengo miedo a repetirme, pero creo que es obligación mía, ¿no?, agradecer al señor Nuncio que nos acompañe en un día que es tan significativo, como ha señalado el presidente, al señor arzobispo, a don Fidel, le agradezco mucho que esté acompañándonos y agradezco al colegio las instalaciones. Y quiero agradecer de manera muy especial a nuestro presidente, porque efectivamente fue, aunque ha sido una decisión de las 3 universidades, pero fue el que tomó en sus manos el reto de crear la Cátedra Internacional CEU Elcano y el que puso sobre mis hombros la responsabilidad de dirigirla. Es verdad que en esta casa dirigir algo es contar con muchísimo apoyo, y yo he contado con ese apoyo desde el principio, también por supuesto para la organización de este acto. Entonces, cuando empecé esta singladura, ¿no?, valga así decirlo, al principio me abrumó un poco, Alfonso, cuando me llamaste para decirme que era posible que me hiciera cargo. Pero luego pensé, con tan buena dotación es imposible que esto llegue a un fracaso, y efectivamente no ha sido una labor muy bonita. Nosotros la hemos disfrutado mucho, los que formamos parte de la cátedra, y hemos aprendido mucho, y yo he aprendido a que el trabajo en equipo es realmente fundamental. Quiero agradecer también de manera muy especial a la Armada, porque esta cátedra efectivamente funciona gracias al impulso de la Armada. En ese momento agradezco de manera muy particular al almirante Santiago Barber, que es el asesor de la GEMA para el quinto centenario, secretario del Ministerio de Defensa en la Comisión Nacional Quinto Centenario, que de la misma manera que su antecesor, que el almirante Ignacio Orcada, ha impulsado con mucho más allá de la obligación que tendría, ¿no?, como socio en la cátedra, todas las actividades que hemos tenido. Santiago, te lo agradezco mucho, ya lo sabes, que hemos contado siempre, que hemos necesitado con tu apoyo, y ha ido mucho más allá. Quiero agradecer, y creo esto que es de justicia, que nada de esta cátedra, o casi nada, se hubiera podido hacer sin el apoyo de nuestro patrocinador, que es Mafre, y agradezco públicamente toda esa ayuda que nos están prestando, porque efectivamente sin ese apoyo hubiera sido muy difícil sacar adelante tantas de las actividades que estamos sacando, ¿no? Hoy conmemoramos un hito en algo que podríamos llamar la globalización del cristianismo. Una globalización, a algunos no les gusta esta palabra, a otros sí. Yo estoy dispuesta a cambiarla si encuentro otra que me guste más, ¿no? Pero una globalización que en gran medida tuvo su protagonismo en España. Es cierto que las 2 grandes naciones navegantes en el siglo XV y el siglo XVI, sobre todo, eran Castilla, Portugal, después España y Portugal, pero ciertamente cuando hablamos de que el Pacífico llegó a ser en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII el lago español, es porque efectivamente España llevó allí una cultura, una lengua, y hoy conmemoramos una fe. Hace poco, hablando con un profesor de la Universidad de San Sebastián de Chile, don Mauricio Echeverría, me decía, y yo pensaba en este acto, ¿no?, que le resultaba muy bonito. Ellos han celebrado este año el quinto centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Y me señalaba que le parecía muy emotivo que la primera misa celebrada en Chile la celebró el padre Valderrama, que fue el mismo que bautizó al rey en CEU. Entonces, es verdad que al final lo que está haciendo la cátedra es darse cuenta de la infinita conexión que hay entre tantos lugares del mundo, gracias en gran medida a aquellos navegantes que han hecho la historia de España a golpe de viento, a golpe de oleaje, a base de muchas penurias, a base de grandes hazañas, sin duda. Y en esas velas que inflaba el viento, muchas veces se veía ya desde lejos la cruz del cristianismo primero, del catolicismo, y efectivamente, como señalaba el presidente, el que esté con nosotros un nuncio de origen filipino, pues es un signo muy evidente de esta realidad, ¿no? Nos presiden 2 banderas, la bandera de España, la bandera filipina, debería haber cambiado el orden, la bandera filipina y la bandera de España, que son símbolo de que somos pueblos hermanos, de que más allá de la coyuntura concreta, política, social, somos hermanos porque tenemos una fe común, porque tenemos una historia común de largos siglos, y esto nos une mucho a todos, y esto es lo que estamos conmemorando a lo largo de este quinto centenario, que va a durar los
3 años que duró la primera vuelta al mundo. Estamos acompañando al buque escuela en un recorrido que está siendo posiblemente el más duro de su historia, porque por el COVID no pueden hacer escala en los puertos, como es lo habitual en los cruceros de instrucción. Por tanto, está siendo una travesía especialmente complicada y, de algún modo, ellos mismos, yo he hablado y he recibido cartas de algunos guardiamarinas, dicen que se sienten auténticos herederos de aquel legado de unos hombres que vieron mucha dureza en la navegación de la primera vuelta al mundo. Bueno, pues ellos están inmersos ahora mismo en una travesía que ciertamente es complicada, es dura. Pero nosotros ahora mismo estamos en una travesía muy bonita, muy emotiva, con una gran proyección, porque cuando acaben los 3 años del quinto centenario, la cátedra continúa como Cátedra de Historia y Cultura Naval, porque tenemos que reconocer tantísimos méritos de nuestra historia naval que son poco conocidos. Y para continuar esta travesía, en la tarde de hoy cedo ya la palabra. Espero haber sido breve, haberme ceñido, no tanto como el presidente, que siempre me gana en brevedad, y se lo agradecemos todos, pero cedo la palabra a, no sé a quién la tiene, a quien se la ceda el señor presidente, en realidad. Muchas gracias. Bueno, pues el señor presidente comienza agradeciendo a la doctora Saavedra el que celebra lo breve que soy siempre. No sé cómo tomarme eso, pero en fin, lo anoto en cualquier caso. Y a continuación, pues tiene la palabra el almirante Santiago Barber, almirante asesor de la GEMA para la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Monseñor Bernardito Auza, nuncio de su santidad en España, Monseñor Fidel Hernández, obispo conciliario, don Alfonso Bullón y Mendoza, presidente de la asociación y de la Fundación San Pablo CEU, y doña María Saavedra, nuestra directora de la cátedra Juan Sebastián Elcano. Señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al presidente de la Asociación Conciliaria de Propagandistas y de la Fundación CEU la oportunidad que ha dado a la Armada, representar mi persona aquí, para dirigir unas palabras a este distinguido auditorio. Yo le pregunté a María, ¿de qué tengo que hablar? Me dice, ¿podrías venir a hablar? ¿De qué quieres que hable? Tú lo debes saber, eres almirante. Digo, bueno, pues yo sin saber de qué tengo que hablar, pues voy a hablar de lo que más me gusta y de lo que más orgulloso me siento, que es lo que en 10 minutos pues voy a contarles brevemente. En Sanlúcar de Barrameda, el 20 de septiembre de 1519, zarpa una expedición compuesta por 5 naos y unos 250 hombres en busca de la especiería, navegando hacia Poniente. Su capitán general es Fernando de Magallanes, un militar y navegante nacido en Portugal, naturalizado castellano para pasar al servicio de la corona de Castilla, quien había concebido la expedición y convencido al rey Carlos I para llevarla a cabo. Se trataba de un plan con 2 vertientes. Una, la de llegar al límite de las aguas concedidas a Castilla por el Tratado de Tordesillas de 1493 y atestiguar que las Molucas estaban en la demarcación castellana, y la segunda era de tipo comercial. Las especias que se traerían cubrirían sobradamente los gastos de la expedición. Hoy, 14 de abril del 2021, estamos celebrando un acto que forma parte de la conmemoración del quinto centenario de la expedición Magallanes-Elcano, que España celebra de 2019 a 2022. La travesía del Atlántico fue desafiante y el primer gran reto fue encontrar el paso hacia el oeste en la costa de América del Sur. Las tripulaciones tuvieron que soportar un duro invierno. La incertidumbre y el hambre provocaron motines. Una nao encalló, la Santiago, y la otra, la San Antonio, desertó y volvió a España, y con ella gran parte de los abastecimientos con que contaba la Armada. Pero no era el momento de desistir. Por fin, en octubre de 1520, las 3 restantes, la Trinidad, la Victoria y la Concepción,
encuentran el ansiado paso al Mar del Sur, hoy Estrecho de Magallanes, y se adentran en el océano que denominan Pacífico. Era el 21 de noviembre de 1520. El 6 de marzo de 1521, tras más de 3 meses de navegación, en la que se llegaron a comer los forros de cuero de las jarcias, reblandecidos en agua, y ratas, por las que se llegó a pagar medio ducado de oro, la expedición avista las que más tarde se llamaron Islas Marianas, e hizo una breve parada en la isla de Guam. 10 días después, el 16 de marzo de 1521, las naos alcanzan las islas que denominan de San Lázaro, porque, como al santo amigo de Jesús, les permitieron volver a la vida cuando ya la daban por perdida. 21 años más tarde, Ruy López de Villalobos las bautizaría con el nombre de Filipinas, en honor a Felipe II, hijo de Carlos I y heredero de la corona. El Pacífico había quedado atrás y en su interminable travesía 12 hombres habían perdido la vida, víctimas del escorbuto, cifra que seguiría ascendiendo en los próximos días hasta totalizar 21. En Filipinas los expedicionarios encontraron gentes de gran bondad que les atendieron y con los que hicieron amistad desde el primer momento. Tanto es así que Francisco Albo, poco dado a introducir datos en su derrotero, aparte de los meramente técnicos, escribió: «Aquí la gente es muy buena». 15 días después de su llegada, el 31 de marzo de 1521, era domingo de resurrección. El capellán de la expedición, ya citado, el ecijano Pedro de Valderrama, celebró la primera misa de la historia en tierras filipinas. El 7 de abril de 1521, las 3 naos de Magallanes Elcano llegan a Cebú. El rey Humabón, tras conocer que los recién llegados no eran aquellos portugueses de los que había oído hablar, propuso a Magallanes sellar la amistad en una ceremonia tradicional. En este clima de armonía, Magallanes habló de aquellas gentes de abandonar la idolatría y de abrazar el cristianismo. Muy receptivos a los consejos del capitán general, cientos de nativos aceptaron voluntariamente ser bautizados ante un emocionado Magallanes. Él, que había explicado personalmente el bautismo a los primeros filipinos, lloró conmovido con la escena y, como testimonio de su convicción, colocó allí la cruz de Magallanes, que todavía se conserva en la isla de Cebú. No es difícil imaginar la motivación de Magallanes para hacer esto. Para un hombre profundamente religioso, como la gran mayoría de gente de aquella época, enseñar y transmitir la fe a otras personas significaba dar lo mejor que se poseía, puesto que implicaba mostrar el camino para alcanzar la salvación, la vida eterna. ¿Qué mayor regalo se podía ofrecer? La cuestión es que el padre Valderrama bautizó al rey de Cebú, Humabón, y a su esposa, que también quiso ser bautizada. Humabón se llamó Carlos y la esposa Juana, en honor de Carlos I y de su madre, Juana I de Castilla. En aquella ceremonia, Magallanes portó la figura de un niño Jesús hecha en madera, también citado, que gustó mucho a la reina, quien pidió que se la regalara, a lo que el capitán general accedió gustosamente. Esa talla de madera, hallada por la expedición de Legazpi 40 años más tarde, sigue siendo venerada hoy en Filipinas, donde millones de personas celebran anualmente una fiesta en su honor, que se conoce como la celebración del Sinulog del Santo Niño de Cebú. Pero retrocedamos al 27 de abril de 1521. Aquel día, un hecho imprudente y desafortunado de Magallanes malogró el primer encuentro entre españoles y filipinos y los primeros pasos de la evangelización de aquellas tierras de Oriente. Magallanes desembarca en la vecina isla de Mactán, se enzarza en una disputa local con un jefe rival de Humabón y muere en combate. Solo 2 naos, la Trinidad y la Victoria, continúan el viaje a las Molucas. Alcanzado el objetivo de llegar y cargar especias, en diciembre de 1521 deciden que la Victoria, al mando de Juan Sebastián de Elcano, partiría de inmediato para no arriesgar un encuentro con los portugueses que buscaban la expedición castellana. La nao Trinidad intentó la vuelta por el Pacífico hacia el Darién, en la costa centroamericana del Mar del Sur, denominado así 6 años antes por su descubridor Vasco Núñez de Balboa. Pero tras ser medio desarbolada por una tormenta, regresó para acabar siendo capturada y desguazada por los portugueses. Elcano, marino castellano natural de la villa de Guetaria,
determinado a convertir la expedición de Magallanes a la especería en la expedición de la primera vuelta al mundo y entrar en la historia con los grandes, decidió el regreso a España hacia el oeste por mares portugueses, aun a riesgo de ser apresado. Desde la isla de Timor hasta las islas de Cabo Verde, en el Atlántico, la Victoria no tocó tierra, lo que significó una navegación épica e inverosímil de 5 meses por el inexplorado sur del Océano Índico y el Atlántico, enfrentando nuevamente el hambre, la sed y la extenuación. Finalmente, solo Elcano 17 marineros, flacos como jamás hombres estuvieron, según cuenta el mismo Elcano, llegaron a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 en la Victoria, los primeros en la historia en dar la vuelta al mundo. Su primer acto fue dirigirse en procesión, descalzos y con cirios, a dar gracias a la Virgen de la Victoria, a quien se habían encomendado durante la larga travesía. En su carta al emperador desde Sanlúcar, Elcano, sabedor de su gesta, no habla ni de especias, ni de demarcaciones, ni de Molucas. Más sabrá vuestra majestad que aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la grandeza del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente. A lo largo de estos 3 años en que España conmemora el 5º centenario de esta gesta, la Armada contribuye a la celebración con la organización y participación, según sea el caso, de numerosos actos de tipo académico, náuticos y culturales. Aunque su principal contribución a la conmemoración de la efeméride se basa en nuestro buque escuela. En los 3 años de la celebración, el Juan Sebastián Elcano realiza cruceros de instrucción diseñados expresamente para conmemorar la primera circunnavegación junto a los países visitados por la expedición. Así, el año pasado visitó Río de Janeiro, donde sirvió de marco para la firma de la adhesión a la cátedra Juan Sebastián Elcano de esta casa que hoy nos acoge. Este año, en su 93 crucero de instrucción de vuelta al mundo, el buque escuela se encuentra replicando la parte más significativa de aquella primera vuelta al mundo. El pasado mes de octubre participó en la conmemoración chilena de la llegada de la expedición al Estrecho de Magallanes, en la que se rememoró la primera misa celebrada en lo que iba a ser suelo chileno que ofició el padre Valderrama. Hace mes y medio estuvo en Guam y luego en las Islas Filipinas. Finalmente ha concluido las escalas conmemorativas en las Islas Molucas, Tidore y Ternate hace tan solo una semana. Tanto en Chile como en Guam, Filipinas e Indonesia, el Juan Sebastián Elcano ha sido recibido con grandes muestras de hospitalidad y ha estimulado y sido el protagonista principal de una serie de actos oficiales que han hecho revivir la historia común de España con cada uno de los lugares mencionados. Historia que tiene su origen en aquella gran gesta que colocó a España en el punto de mira que la llevaría a ser el centro del mundo durante varios siglos. El próximo año, el Juan Sebastián Elcano tiene previsto realizar su 94 crucero de instrucción por puertos de España y Europa, para permitir, en la medida de lo posible, tanto a españoles como a europeos, celebrar y conmemorar esta hazaña tan ligada a nuestra historia común. Para terminar, la Armada quiere cerrar la conmemoración en septiembre del 2022, en coincidencia con el 5º centenario de la llegada de la nao Victoria a Sanlúcar, con la celebración de una parada naval en la bahía de Cádiz, presidida por Su Majestad el Rey, a la que se invitará a todos los países representados por los tripulantes de la expedición y visitados por aquella. Muchas gracias. Tiene la palabra el capitán de navío Juan Camaño Aramburu. Bueno, nos han dicho que los que estamos en el atril tenemos la prerrogativa de quitarnos la esta, lo cual es bastante más cómodo. Presidente, muchas gracias y quiero agradecer la deferencia que ha tenido la directora de la cátedra, María, que me ha ofrecido el que yo
suba aquí al atril y me dirija a ustedes. Me han dado 30 minutos que cumpliré a rajatabla. Pero yo quisiera, con permiso de todos ustedes, que mis palabras van a ir dirigidas especialmente pues a quien hoy aquí representa al pueblo filipino y a la Iglesia filipina, que es don Bernardino. Yo les voy a hablar como marino, como persona que ha dedicado y dedica mucho tiempo a la historia de España y a la historia de la Armada. Por eso, como refería María sobre los guardiamarinas, es fácil sentirse vinculado históricamente pues a todos aquellos bravos navegantes que en este caso cruzaron el Pacífico para llegar a Filipinas. Pero también les voy a hablar como católico y como miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, y luego matizaré por qué hago referencia a este aspecto concreto. Bueno, pues todas estas circunstancias personales son las que me llevaron hace años, como 4 o 5 años, a poner una mirada en Filipinas y profundizar en el estudio, más aún si cabe, de la expedición de Magallanes, las expediciones posteriores, la de Legazpi, el asentamiento, y eso me permitió también poder seguir paso a paso en estos años cómo el pueblo filipino, las instituciones y la Iglesia filipina en particular estaba preparando estas celebraciones. Y de las muchas conclusiones que saqué, yo creo que de las más importantes es que los españoles en general y los católicos en particular tenemos muchos motivos que agradecer a la Iglesia filipina y al pueblo filipino. Por eso mis palabras, van a ser palabras de agradecimiento y de gratitud hacia ellos. Y lo voy a hacer, para no alargarme mucho, en 2 grandes apartados, y voy a exponer las razones, bajo mi punto de vista, que yo creo que tenemos para tanta gratitud. Y comienzo con el primer motivo para mostrar agradecimiento, que no es otro que el espíritu con que ellos han decidido, sobre todo la Iglesia filipina, celebrar este acontecimiento. A ver, todos sabemos, y no es cuestión de entrar en detalles particulares, pero todos sabemos que ciertas instituciones filipinas han tenido una interpretación muy negativa de lo que significó y las consecuencias de aquel encuentro. Bueno, pues frente a esa visión tan negativa y que yo definiría como mundana, la Iglesia filipina ha tenido 3 grandes aciertos, bajo mi punto de vista. El primero, han tenido la sabiduría de interiorizar aquel encuentro bajo una visión, digamos, evangélica, trascendente. En segundo lugar, han tenido la firmeza de defenderla. Y en tercer lugar, una vez hecha esa reflexión, han tenido la virtud, creo yo, de explicarla y saberla transmitir con mucha fidelidad a sus fieles para que la entendieran. Yo recuerdo que en el año 2019 yo leía un artículo de Monseñor Pablo Sionco, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, por lo menos en el año 2019, no sé si ahora sigue siéndolo. Era un artículo que llevaba por título ¿Por qué celebrar 500 años de cristianismo en Filipinas? Bueno, pues él exponía en el artículo las razones y finalizaba diciendo, y cito: dejémoslo claro, lo que celebraremos en 2021 no es el colonialismo, sino la fe cristiana que los nativos de estas islas acogieron como un don. Y el pasado mes de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Rómulo Vallés, escribió una carta pastoral donde hace una reflexión histórico-teológica de lo que supuso aquel encuentro, que daría motivo para una conferencia. Yo lo que hago es que recomiendo su lectura por, primero, la gran claridad de ideas y segundo, la gran altura de miras con que analiza ese encuentro. Pues bien, todos estos pensamientos, esta idea de la Iglesia filipina, han sabido trasladarla
pues bajo mi punto de vista maravillosamente al logotipo que ellos escogieron, que es el que pueden ver ustedes en la imagen. En el centro de la imagen se recoge el bautismo del rey Humabón, que aquí se ha citado, que fue impartido por el clérigo Valderrama, una imagen que está tomada del cuadro inferior, que es el primer bautismo en Filipinas del artista filipino Fernando Amorsolo, y que en Filipinas es muy conocido el cuadro y por supuesto el artista. Eso que ustedes están viendo en la imagen ocurrió tal día como hoy hace 500 años, y lo que allí ocurrió, vamos a decir que lo conocemos muy bien por los detalles que nos dejó Pigafetta en su diario. Por la mañana hubo la misa, bueno, primero se puso la cruz, en fin, se adornó aquello, hubo el bautismo, al finalizar el bautismo, que fue con el rey Humabón y unos 500 súbditos suyos, después se celebró una Eucaristía. Por la tarde hubo el bautismo de la reina, al que se ha hecho mención, con 800 hombres, mujeres y niños, y al finalizar fue cuando se ha hecho mención también, Magallanes le entrega a la reina al niño Jesús, que sabemos hoy en día la importancia que ha tenido en la historia de Filipinas. Es verdad, el nuncio lo mencionó también, que no fue la primera misa había sido 15 días antes en la actual isla de Limasagua, pero el hecho de que se celebrase el primer bautismo en Cebú es lo que ha hecho que la Iglesia filipina pues diga que Cebú es la cuna del cristianismo y el punto de partida de la fe en Filipinas. Si se fijan en la imagen, bueno, pues al rey y al clérigo le acompañan diversos elementos que tienen un simbolismo histórico-teológico muy importante. Por ejemplo, verán una cruz, que es la cruz de Magallanes, que mandó poner en la plaza del poblado, que simboliza, dicen los obispos filipinos, el mástil de la nave que llevó la fe. Hay un pez, representación de Cristo, en color rojo, símbolo del martirio. La paloma en azul es el Espíritu Santo que guió las naves hacia las islas. El sol es Cristo resucitado. Las cuentas del rosario que se ven, eso es por la devoción que los filipinos le tienen a la Virgen. Y todo ello, como pueden ver en la parte inferior, está sustentado por la mano de Dios Padre, cuya sabiduría posibilitó que todo ocurriera tal como ocurrió. Y finalmente los colores, que no son un capricho, son los colores de la bandera filipinas, que aquí tenemos, y además representa la diversidad de sus gentes y sus culturas. Bajo mi punto de vista, que la Iglesia filipina haya llegado a expresar de esta manera, en este logotipo, lo que significó aquel encuentro, yo lo atribuyo, y perdone mi atrevimiento, don Bernardino, a dos hechos. Uno, que yo creo que el Espíritu Santo les ha iluminado en estos 9 años que llevan preparando estas celebraciones. Y el segundo, el reconocimiento que ustedes han hecho de la labor realizada por los misioneros. Y aquí voy a dar unas pinceladas para hablar de los misioneros, porque sería imposible que no habláramos hoy de lo que significaron ellos, ¿no? Fueron, como sabemos todos, fueron agustinos, franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos recoletos y hermanos de San Juan de Dios principalmente, sin olvidar después que hubo otras congregaciones menores y el clero secular. En total, más de 10.000 religiosos en los 333 años que España estuvo presente en Filipinas, distribuyéndose por todos los lugares más recónditos, la selva, las montañas, en el litoral. Y esta es una de las características que diferencia la evangelización en Filipinas de la de América, la importancia que tuvieron los misioneros porque ellos estaban donde los funcionarios de la administración no estaban, con lo cual ellos participaron mucho en la vida y la organización de los filipinos. Y una evangelización fundamentada sobre todo en 4 fases. La primera, aprender las lenguas vernáculas, con lo cual eso suponía para ellos un trabajo bastante grande. Segundo, la catequesis,
Ellos no bautizaban como se hizo con Magallanes masivamente, solo bautizaban cuando consideraban que estaban bien instruidos. Tercero, su testimonio de vida, con una constante preocupación por lo material y lo espiritual. Bueno, ellos se encargaron de los caminos, de los poblados, de las casas, de las escuelas, las universidades, y eran los mayores defensores de los nativos cuando los encomenderos se pasaban de la raya. Y finalmente la práctica de la caridad con la fundación de hospitales y atención a los pobres. En resumen, una labor encomiable, pero que hoy tiene sus frutos. No en vano hoy son ustedes el país de Asia con mayor número de católicos y el tercero del mundo. Ustedes tuvieron unos muy buenos maestros, pero ustedes fueron unos excelentes alumnos. Y por eso les damos las gracias. Segundo motivo de agradecimiento, la gran generosidad del pueblo filipino. Yo he mencionado que la Iglesia filipina ha recalcado que lo que ellos recibieron fue un don del cielo, un regalo de Dios, y que ellos querían compartirlo. Y ese pensamiento está reflejado también en la imagen, en el logotipo. Cuando dice gifted to give en inglés, que recoge las palabras del Evangelio de Mateo, cuando Cristo, al enviar a los discípulos a predicar, les dijo: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Yo creo que a ustedes no hacía falta que les dijeran que fueran generosos. Perdón. Pero el Papa Francisco se lo dijo, y usted lo recordaba en la homilía, en la visita que les hizo en 2015, les dijo que tenían ustedes un gran potencial misionero. Y el pasado 14 de marzo celebró una misa en la Basílica de San Pedro en conmemoración de estos 500 años, y allí les dijo de forma cariñosa que eran ustedes unos contrabandistas de la fe, porque decía y dijo: donde van ustedes trabajan, pero también siembran la fe. Y fue muy emocionante al terminar la misa las palabras del cardenal Tagle, agradeciéndole al Papa todo lo que estaba diciendo y recordando que hoy son más de 10 millones los filipinos que hay en casi 100 países del mundo dando testimonio de su fe. La verdad es que esta generosidad por parte de ustedes y este compromiso con el Evangelio y con ser misioneros, ustedes también tuvieron buenos maestros, porque los misioneros, al mismo tiempo que ustedes veían cómo les enseñaban la doctrina cristiana y el Evangelio, ustedes veían también cómo en los misioneros estaba el llevar el Evangelio a otras tierras, y Filipinas empezó a ser un punto de partida de misioneros que iban a China, a Japón y a otras tierras, ¿no? Por ejemplo, el padre Martín de Rada, que acompañó a Urdaneta en su viaje, ya desde el año 1572 estaba pidiendo que quería ir a China, y lo consiguió, no le dejaban, y lo consiguió en 1575. Y en 1584 llegaban a Japón los primeros agustinos, dos, desde Filipinas. Y a pesar de que en este país comenzó a haber persecuciones contra los cristianos, las órdenes religiosas desde Filipinas siguieron mandando estos religiosos y quien no era religioso, como ahora mencionaré, a Japón, y allí fueron mártires. Y es en este contexto cuando surgen los primeros mártires que tienen nativos filipinos y que hoy están en los altares. El primero, San Lorenzo Ruiz de Manila, muerto en Japón en 1637 cuando acompañaba a los dominicos en su misión. Y el segundo, San Pedro Calucó, un joven catequista de 17 años que acompañaba a los jesuitas a la isla de Guam, y allí murieron. Y murieron por ser cristianos, por el compromiso que tenían y por no renegar de la fe. Y además los dos son dos mártires que yo quiero resaltar que son laicos.
Y además en el caso de San Lorenzo Ruiz era padre de familia. ¿Y por qué resalto esta condición de laicos? Pues porque el ejemplo de unos laicos como ellos en aquellos tiempos todavía hoy creo que nos interpela, a quienes lo somos, claro, en cuanto al compromiso que ellos adquirieron. Y entonces aquí es donde va la mención que yo les decía que he hecho de que les hablo como miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, porque nosotros, don Bernardino, tenemos un lema que es servir a la Iglesia como ella desea ser servida, que así nos lo enseñó nuestro fundador. Y tenemos una característica especial de nuestro espíritu ignaciano, que es ser apóstoles activos, entregados a la acción con el compromiso. De hecho, bueno, nosotros los propagandistas dedicamos mucho tiempo a la formación, pero no lo hacemos para ser los primeros de la clase, ni por una propia autosatisfacción, sino lo hacemos para estar bien preparados a la hora de lanzarnos al compromiso en la vida pública. Pues bien, yo estas dos actitudes, que es servir a la Iglesia y ser apóstoles activos, las he ido viendo en estos años con esa mirada que yo ponía en Filipinas. Por eso yo me permito decirles que si en otro tiempo España fue la gran evangelizadora de gran parte del mundo, hoy nosotros les necesitamos a ustedes. Y por eso yo creo que tanto Occidente en general y España en particular necesitamos la alegría con la que ustedes viven la fe, necesitamos su compromiso, su falta de complejo a la hora de manifestarla. Así que por todo ello yo le doy las gracias. Y ahora, bueno, entro en otro apartado, pero que yo he vivido en este tiempo y que me gustaría resaltar, que se refiere a la religiosidad popular que viven en Filipinas. Una religiosidad popular que tiene también su origen en las enseñanzas de los misioneros. De hecho, cuando Legazpi descubren, bueno, o encuentran la imagen del Santo Niño de Cebú, además de levantar una iglesia que manda a levantar Legazpi, se crea ya la primera cofradía en Filipinas. Y a partir de ahí, pues vienen muchas más. Luego es una religiosidad muy sentida y que es un ejemplo. Y aquí va, los que me conocen se van a reír, pero yo no tengo más remedio que hacer mención a lo que voy a hacer mención. Porque la celebración de estos 500 años para Filipinas, el Santo Padre les ha concedido que tienen un año jubilar, que curiosamente coincide con el año Santo Jacobeo que nosotros estamos celebrando. Y hago esta mención porque yo soy, don Bernardino, muy jacobeo. El apóstol Santiago es nuestro patrón, y además yo como gallego más, y como peregrino más. Y yo esa mirada que he puesto en Filipinas en estos años, pues tenía un componente jacobeo. Y entonces me gustaría compartir con ustedes pues cómo viven los filipinos ese fervor jacobeo allí. Que puede parecer raro, pero lo viven y muy importante. Bueno, que el apóstol Santiago se hizo presente en Filipinas viene de ese día. Y me dirán, bueno, aunque de forma indirecta, vamos a ver, esto me parece un detalle que merece ser contado. Nosotros sabemos, como decía, lo que pasó ese día y los posteriores. Y el italiano Pigafetta nos dice en su diario que a los pocos días de ese bautismo, Magallanes le insta al rey Humabón a que jure fidelidad al rey. Y dice, como lo había hecho Magallanes, y que lo había hecho, y cito, por la imagen de Nuestra Señora, por la vida del emperador y por su propio hábito. Bueno, una interpretación histórica, que yo creo que no va muy lejos de la realidad, es que esa mención que Magallanes hace al hábito es al hábito de la Orden de Santiago que le había concedido el rey Carlos en las capitulaciones de Valladolid, y que él se ponía con mucha frecuencia porque era de mucho prestigio, incluso durante el viaje. Con lo cual, en esa imagen, aunque ahí no se representa, nos podemos imaginar que Magallanes estaría con el hábito de Santiago y la cruz de Santiago en el pecho. Bueno, esto puede ser como una anécdota.
Pero es verdad que Santiago comienza a ser familiar para los filipinos cuando se toma lo que era el poblado de Mainila en el año 1571, que es cuando Legazpi manda a fundar una ciudad y manda también que se construya una fortaleza sobre donde habían estado las empalizadas que servían de defensa al Rajá Sulaimán. Se construye esa fortaleza y le da el nombre de Santiago. Y entonces hoy todavía en la portada de esa fortaleza hay un Santiago Matamoros típico que está allí. Y muy pronto se funda la primera iglesia dedicada a Santiago, porque en el año 1573, o sea, 2 años después de la fundación de Manila, ya muerto Legazpi, el nuevo gobernador le encarga, pues a un joven soldado muy famoso, Juan de Salcedo, famoso por su valentía, era nieto de Legazpi, le encarga que vaya a la provincia de Camarines con 120 soldados y allí a orillas del lago Bato mandó fundar un poblado que le llamó Santiago de Libón y mandó levantar una pequeña iglesia, la primera iglesia en Filipinas dedicada al apóstol. El caso es que hoy, desde aquella primera, hoy son 49 las iglesias dedicadas a Santiago en Filipinas. En algunas de ellas tienen cofradías. El fervor jacobeo es creciente. Llevan años, y lo han conseguido, en contacto con la Catedral de Santiago de Compostela para que los incluyan en la Archicofradía Universal del Apóstol. Han conseguido que un canónigo de la catedral fuera allí y les llevó una reliquia del apóstol de tercera clase, una medalla que se pasa por la urna, reliquia de tercera clase. Tienen su camino de Santiago en la isla de Cebú, como medio de vivir la peregrinación jacobea, un camino que termina en el municipio de Compostela de la isla de Cebú, que tiene un santuario. Con lo cual yo cuando veía estas cosas, que las he ido viendo, y digo, hay que ver todo lo que van consiguiendo. Y digo, ya tienen bastante. Pues no tenían bastante los filipinos. Entonces decidieron que ellos querían en ese santuario un botafumeiro. Y querían un botafumeiro que fuera el más grande del mundo. Dicho y hecho. El más grande del mundo no era ni el nuestro, y el siguiente uno en Alemania. Pues ellos, en 2018 el arzobispo bendijo un botafumeiro de 3,5 metros de altura, 150 kilos de peso, que lo maneja mediante un sistema de poleas una vez al mes y en ocasiones especiales. Y un último detalle que quiero compartir, y con esto ya finalizo. Las representaciones al apóstol Santiago en Filipinas no son las más comunes, no son las del apóstol peregrino, sino que son las del Santiago Matamoros. Y las diferencias entre unas parroquias y otras pues están la vestimenta que lleva el santo, los colores de la vestimenta, el uso que hace, si lleva sombrero o lleva casco, el estandarte, si lo lleva o no lo lleva, o si lleva sombrero o no lo lleva, el tipo de espada, etc. Y esa es la imagen que procesiona el 25 de julio en la fiesta del apóstol, ¿no? Y hay sitios donde la fiesta pone a uno los pelos de punta. Por ejemplo, en Dapitán, en la isla de Mindanao. Pues allí, que tienen una iglesia dedicada al apóstol, el día 24, sacan a Santiago, a la imagen de Santiago, la de su madre María Salomé y la de su hermano San Juan. Y allí montan al grito de ¡Viva el Señor Santiago!, pues con palmas y griterío, pues montan una fiesta. Y mientras todo eso ocurre, lo que se está tocando es el himno español, el himno nacional español. Yo cuando lo veía, me va a permitir, don Bernardino, pero yo cuando veía eso, digo, yo no estaba nunca en Filipinas, pero cuando veía, por un lado tenía una verdadera emoción y después una envidia. Y le digo una envidia porque usted debe saber, y si no lo sabe, lo digo yo,
que en España hoy eso es inimaginable. La corrección política en la que nosotros estamos metidos hace que no se pueda sacar en procesión, bueno, a un Santiago Matamoros con los moros bajo los pies del caballo, imposible. Pero no solo que salga a la calle, incluso ver las imágenes en su modo original, como fueron esculpidas en algunas iglesias. Me va a perdonar, don Fidel, pero las cosas son como son. Y digo esto porque la influencia de lo políticamente correcto entró hace años en la propia Catedral de Santiago de Compostela. En el año 2004, año santo, bueno, pues alguien decidió que hay una escultura muy famosa del siglo XVIII, de un Santiago Matamoros, por supuesto, de un escultor que era José Gambino, que se llama el Santiago de Gambino, que estaba en una capilla lateral, pero muy famosa, entrando a la puerta Zabachería a la derecha. Bueno, pues alguien decidió que aquello no era muy correcto políticamente y que podía herir ciertas sensibilidades. Entonces decidieron pues tapar a los moros a los pies de los caballos con unas flores, y así ha estado y sigue estando. Yo recuerdo que aquel año, cuando escuché aquello, pues pensé, dije, pero ¿se habrán olvidado estos señores de la Catedral de Santiago que esta catedral se financió su construcción con el voto de Santiago, que era el tributo que pagó media España y cuyo origen estaba en la famosa batalla de Clavijo, donde se ganó a los moros? Pues se olvidaron. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo me he emocionado viendo cómo ustedes celebran aquellas tradiciones que nosotros les llevamos. Ustedes no solo las celebran, las mantienen y las han enriquecido con su cultura. Y yo por ello le doy las gracias. Y con esto finalizan mis palabras para ajustarme al tiempo. Yo le agradezco, bueno, al presidente Bullón que haya permitido que esto se haya hecho, a la directora de la cátedra, por supuesto, a ustedes por la atención, y a don Bernardino solo me queda decirle Maramín Salamat, que creo haberlo dicho bien. Muchas gracias. Para concluir, tiene la palabra Monseñor Bernardino Auza, nuncio apostólico de su santidad en España. Excelentísimo, reverendísimo Monseñor Fidel Herraiz Vegas, arzobispo emérito de Burgos y consiliario general de la Asociación Católica de Propagandistas, excelentísimo señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU, ilustres autoridades, amigos todos. Pienso que después de estas dos excelentes conferencias, y tres, no tengo casi nada que añadir, ¿no? Gracias por las reflexiones que verdaderamente son muy buenas, son muy hermosas. Aquí quisiera renovar mi agradecimiento a la Asociación Católica de Propagandistas y a la Universidad CEU San Pablo por la organización de este acto conmemorativo del 5º centenario de la llegada del cristianismo en las Filipinas, de la celebración de la primera misa en Limasaua y de los primeros bautismos en las Islas Filipinas, un acontecimiento que celebramos propio en este día, el 14 de abril, el bautismo de Raja Humabon de Cebú, el jefe de Cebú, y de su esposa, a la cual Fernando de Magallanes entregó la imagen del Santo Niño como recuerdo de su bautismo. Me es doblemente grato encontrarme aquí con vosotros, digo doblemente grato, como nuncio apostólico en España, en donde todo empezó, y como filipino, nacido a pocos kilómetros de Cebú. Si ustedes ven en esta pintura de
Amorsolo hay una isla detrás, esa es la isla donde nací yo, que se llama Bohol, que es prácticamente de otro lado del estrecho muy, muy pequeño. Entonces, para mí es un acontecimiento muy, muy importante. Y efectivamente, la fe cristiana, que verdaderamente celebramos hoy, es la herencia más grande, más profunda y más duradera de los más de 3 siglos de presencia española en las Filipinas, por la cual estamos profundamente agradecidos a los misioneros que nos anunciaron el Evangelio a través de los siglos. Por eso, ser filipino, el legado del romano pontífice en España, en donde todo empezó, es para mí, como en el caso de la expedición de Magallanes y Elcano, un testimonio de prueba de cómo la fe también ha dado la vuelta al mundo. El acontecimiento de hace 500 años tiene una magnitud y actualidad que es importante resaltar. Efectivamente, recordamos que España, en 1521, con la hazaña de don Fernando de Magallanes, unifica el globo, que hasta entonces estaba desconectado. Tenemos que mencionar, por supuesto, con Magallanes, a Juan Sebastián Elcano. Con la gesta de ambos se completó la primera circunnavegación del globo. Todo con el amparo e impulso de la Corona de España, en concreto del rey Carlos I, que ampara las expediciones que desembocan en esta unificación. Me gustaría también informar que el próximo sábado estaré en Valladolid, donde verdaderamente todo empezó, porque Magallanes vino en Valladolid para presentar su proyecto al rey Juan Carlos I en Valladolid. Y allí que Juan Carlos I aprobó el proyecto de Magallanes. Entonces, el próximo sábado haré una otra vuelta al mundo. Y que voy a celebrar la misa del 5º centenario de la presencia del Santo Niño de los agustinos en el convento de los agustinos, que se llaman los agustinos filipinos, allí en Valladolid. Entonces, celebramos 500 años. Desde Sevilla, el 10 de agosto de 1519, y de la vuelta a la misma ciudad hispalense, el 8 de septiembre de 1522, resultará la primera vuelta al mundo. Victoria, el único galeón que sobrevivió a las tormentas de los océanos y todos sus peligros, ciertamente no fue el primer galeón en regresar a las aguas de Sanlúcar después de largos viajes, pero ninguno antes de él había dado la vuelta a toda la redondez del mundo, como Elcano escribió a Carlos I tras atracar en el puerto sanluqueño el 6 de septiembre de 1522, tras completar la primera vuelta al mundo. La proeza de Magallanes y de otros navegadores del siglo de oro, generadores de una verdadera globalización, haciendo posible el encuentro de los mundos y de los pueblos con sus propias identidades, forjando entonces nuevas culturas y maneras de pensar que abren nuevos horizontes a la humanidad. Inmensas partes del mundo entre sí desconocidas entraron en contacto y entraron en comunicación. Eso es la globalización. Entonces, la globalización no es un fenómeno de hoy. ¿Qué significa esta herencia para la sociedad filipina hoy en día? San Juan Pablo II visitó 2 veces las Filipinas. En 1981 para beatificar a Lorenzo Ruiz de Manila y compañeros mártires, y en 1995 para la Jornada Mundial de la Juventud, la más grande Jornada Mundial de la Juventud, y para conmemorar el 4º centenario de la fundación de la provincia eclesiástica de Manila. Manila
fue erigida como diócesis solamente 14 años después de la llegada de Miguel López de Legazpi. Y 40 años después ya fue una provincia eclesiástica destacada de la provincia eclesiástica de la Ciudad de México o del México. Entonces, en 2015, el Papa Francisco también visitó las Filipinas. Y los papas subrayaron que la Iglesia Católica ha sido a través de siglos libadora y alma de la sociedad filipina. Ha modelado la cultura filipina por la creatividad de la fe y la ha animado a través del Evangelio de la caridad, el perdón y la solidaridad al servicio del bien común. El pueblo filipino practica su fe sin complejos. La confiesa públicamente y la manifiesta a través de una vivaz religiosidad popular, como usted acaba de mencionar, con también Santiago Matamoros. Pero, como en casi todo el mundo, la sociedad filipina también experimenta la secularización. Por eso nosotros filipinos celebramos este 5º centenario de evangelización bajo el lema Gifted to Give, inspirado por el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 8. De gracia recibisteis, dad de gracia, con el doble objetivo de nueva evangelización y de empujo a la evangelización de otros pueblos. El pasado 14 de marzo, que también ha mencionado usted, el Santo Padre presidió la misa de acción de gracias en conmemoración de este 5º centenario en la Basílica de San Pedro en Vaticano. Su santidad nos recordaba a nosotros filipinos que hemos recibido la alegría del Evangelio, que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y ha reiterado, también como usted ha subrayado, que los filipinos son traficantes, no traficantes de droga o de seres humanos, pero traficantes y contrabandistas de la fe. Porque a dónde van a trabajar, trabajan bien, pero también siembran la fe. Y el Papa nos exhortaba a no detener la obra de la evangelización, porque el anuncio cristiano que hemos recibido debe llevarse siempre a los demás, justamente como nos manda el Señor. De gracia recibisteis, dad de gracia. Muchas gracias. Pues para terminar, tan solo me queda dar las gracias a la Cátedra del Cano por haber organizado este emotivo acto, a don Bernardito Auza por habernos presidido en su doble condición de nuncio de su santidad en España y de filipino muy próximo al lugar donde tuvo lugar este primer bautismo en la historia de Filipinas. Dar gracias también a la Iglesia filipina por la magnífica labor que está llevando a cabo en defensa del cristianismo dentro de las islas, y darles gracias a todos ustedes por su presencia, y además, yendo ya un poco a clave española, tranquilizarles. Han sido necesarios 500 años para que el CEU celebre un 14 de abril y serán necesarios otros 500 para que volvamos a celebrar. Muchas gracias. Gracias.